El video que les muestro a continuación está hecho con el fin de entretener y informar a los usuarios. Les saluda Dark Channel desde Costa Rica. Ernest Hemingway nace en Oak Park, Estados Unidos 1899 y muere en Ketchum, Estados Unidos 1961. Narrador estadounidense cuya obra considerada ya clásica en la literatura del siglo XX ha ejercido una notable influencia tanto por la sobriedad de su estilo como por los elementos trágicos y el retrato de una época que representa. Recibió el premio Nobel en 1954. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, como conductor de ambulancias, hasta que fue herido de gravedad. De vuelta a Estados Unidos retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con las vanguardias y conoció a E. Pont, Pablo Picasso, J. Joyce y Eisenstein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a sus relatos y novelas. Él mismo declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su propio periodismo, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de los corresponsales futuros. Entre sus primeros libros se encuentran 3 relatos y 10 poemas de 1923, En nuestro tiempo de 1924 y Hombres y mujeres de 1927. Que incluye el antológico cuento Los asesinos. Ya en este cuento es visible el estilo de narrar que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta en diálogos cortos que van creando un suspenso invisible, como si lo que sucediera estuviera oculto o velado por la realidad. El autor explicaba su técnica con el modelo del témpano de hielo, que oculta la mayor parte de su materia bajo el agua, dejando visible solo una pequeña parte a la luz del día. Otros cuentos de parecida factura también son antológicos, como Un lugar limpio y bien iluminado, La breve vida feliz de Francis McComber, Las nieves del Kilimanjaro, Colinas como elefantes blancos, Un gato bajo la lluvia y muchos más. En algunas de sus mejores historias hay un vago elemento simbólico sobre el que gira el relato, como una metáfora que se desarrolla en el plano de la realidad. La mayor parte de su obra plantea a un héroe enfrentando a la muerte y que cumple una suerte de código de honor, de ahí que sean matones, toreros, boxeadores, soldados, cazadores y otros seres sometidos a presión. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno, que aúna el sentido de honor, la acción, el amor, el escepticismo y la nostalgia como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo tipo de realismo, que aunque tiene sus raíces en el cuento norteamericano del siglo XX, los transforma hacia una cotidianidad dura y a la vez poética que influiría en grandes narradores posteriores como R. Carver. Uno de los personajes de Hemingway expresa: el hombre puede ser destruido pero no derrotado, y uno de sus críticos corrobora: es un código que relaciona al hombre con la muerte, que le enseña cómo morir, ya que la vida es una tragedia, pero sus héroes no aman mórbidamente la muerte, sino que constituyen una exaltación solitaria de la vida, y a veces sus muertes constituyen la salvaguarda de otras vidas. A este tipo de héroe suele contraponer Hemingway una especie de antihéroe, como su conocido personaje Nick Adams, basado en su propia juventud y que hilvana buena parte de los relatos como una línea casi novelesca. Sus novelas tal vez sean más populares, aunque menos perfectas estilísticamente, que los cuentos. Sin embargo, Fiesta, de 1926, puede ser considerada una excepción. En ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos integrantes de la llamada generación perdida, que vagan sin rumbo fijo por España y Francia en 1929. Publicó Adiós a las armas, historia sentimental y bélica que se desarrolla en Italia durante la guerra. En Tener y no tener, 1937, condena las injusticias económicas y sociales. En 1940 publicó Por quién doblan las campanas, basada en la Guerra Civil Española. Esta obra fue un éxito de ventas y se llevó a la pantalla. En 1952 dio a conocer El viejo y el mar, que tiene como protagonista a un modesto pescador de La Habana, donde vivió y escribió durante muchos años enfrentando a la naturaleza. Algunos críticos que han visto en este texto la culminación de su obra porque en él confluyen el humanismo y la economía artística. Otros, sin embargo, opinan que este no es el mejor Hemingway, por una cierta pretensión didáctica hacia el final de una vida aventurera. Cansado y enfermo, se suicidó como lo haría alguno de sus personajes, disparándose con una escopeta de caza. Para muchos es uno de los escasos autores míticos de la literatura contemporánea.